Yorkshire, Inglaterra, noviembre de 1901. Esta es la historia de Grimstone Manor y de los silencios que habitaban entre sus muros de piedra caliza, y de cómo una mujer, buscando huir de sus propios fantasmas, terminó convirtiéndose en la guardiana de una tragedia que desafiaba las leyes de la naturaleza y de la moral victoriana. Los registros de la parroquia local permanecieron sellados durante más de 7 décadas, ocultando bajo llaves de hierro forjado y burocracia eclesiástica lo que realmente ocurrió aquel invierno en el que la niebla parecía tener voluntad propia. El año 1901 no fue un año cualquiera para el Imperio Británico, fue el fin de una era. La reina Victoria había exhalado su último suspiro en enero, en Osborne House, y con su muerte, el siglo XIX parecía resistirse a morir, arrastrando consigo una pesada estela de luto que cubrió la nación entera como un sudario de crespón negro. La arquitectura de la época, especialmente en las zonas rurales del norte de Inglaterra, reflejaba esta psicología colectiva de contención y pesadumbre. Las casas no se construían simplemente para habitarse, sino para imponerse sobre el paisaje, fortalezas domésticas diseñadas para separar la civilización del caos natural de los páramos. Grimstone Manor era un ejemplo paradigmático del neogótico tardío, una estructura que, aunque majestuosa, poseía esa cualidad opresiva de las construcciones que han visto demasiados inviernos y muy pocas primaveras. Sus tejados de pizarra, inclinados en ángulos agresivos para repeler la nieve, se alzaban contra un cielo perpetuamente gris, y sus ventanas, estrechas y altas, parecían ojos entrecerrados que juzgaban a quien se atreviera a acercarse. La sociedad de aquel entonces operaba bajo un código de conducta rígido, donde la apariencia de normalidad se valoraba por encima de la verdad. El luto era un arte, un asterisco performance asterisco pública regulada por etiquetas estrictas. El ancho de la banda negra en la manga de un caballero, el tipo de joya de azabache permitida a una viuda. El tiempo exacto que debía transcurrir antes de que una familia pudiera volver a recibir visitas sociales. En este contexto, la muerte no era un evento privado, sino una institución. La tecnología, paradójicamente, avanzaba a pasos agigantados mientras la mente colectiva seguía anclada en supersticiones medievales. El telégrafo conectaba continentes en minutos y los trenes de vapor rasgaban el silencio de los campos con su potencia industrial. Pero en los salones iluminados por la luz vacilante del gas de hulla, se celebraban sesiones de espiritismo y se fotografiaba a los muertos en poses de vida, buscando retener una esencia que la ciencia médica, aún debatiéndose entre la teoría de los miasmas y la bacteriología moderna, no podía salvar. Clara Blackwood llegó a la estación de tren de Keighley bajo una lluvia fina y persistente que calaba los huesos. Tenía 26 años, aunque su rostro, pálido y de facciones afiladas, sugería una edad indefinida, esa madurez prematura que otorga el sufrimiento silencioso. Su equipaje era modesto, un baúl de madera reforzado con latón y un maletín de cuero desgastado que contenía sus pocas posesiones terrenales y sus cartas de recomendación. Clara no era una mujer hermosa en el sentido convencional de la época, no poseía la redondez sonrosada que los poetas románticos adoraban. Era, más bien, una figura de líneas rectas y miradas directas, una mujer que había aprendido a hacerse invisible para sobrevivir. Su vestido de viaje, de un gris marengo sobrio, estaba confeccionado con una lana áspera que picaba contra la piel, pero que ofrecía la protección necesaria contra el viento cortante de los páramos. El trayecto en carruaje desde la estación hasta la mansión fue una inmersión gradual en la desolación. El vehículo, un asterisco Brougham asterisco negro tirado por 2 caballos percherones que resoplaban vapor en el aire gélido, se sacudía violentamente sobre los caminos de tierra y grava. Dentro de la cabina, el olor era una mezcla penetrante de cuero viejo, humedad estancada y el leve rastro de tabaco frío que algún pasajero anterior había dejado impregnado en la tapicería de terciopelo raído. Clara sentía cada bache en su columna vertebral, pero mantenía la postura erguida, con las manos enguantadas entrelazadas sobre su regazo, apretando los nudillos hasta que se tornaban blancos bajo la tela. El paisaje exterior era un borrón de brezos marrones y rocas cubiertas de líquen, una extensión de tierra baldía que parecía absorber la luz. No había árboles, solo arbustos retorcidos por el viento que parecían manos esqueléticas emergiendo de la tierra para suplicar al cielo. El sonido del viento, aullando a través de las rendijas de las ventanas del carruaje, competía con el repiqueteo rítmico de los cascos de los caballos y el crujido constante de la madera y el metal del vehículo bajo tensión. Era una sinfonía de aislamiento. Al llegar a las puertas de hierro de Grimstone Manor, la noche ya había caído, prematura y absoluta, como solía hacerlo en el norte durante los meses de invierno. La casa se alzaba ante ella, una silueta negra recortada contra un cielo sin estrellas. Solo unas pocas ventanas en la planta baja emitían un resplandor amarillento y débil, sugiriendo vida en su interior, aunque una vida tenue y resguardada. Al bajar del carruaje, el frío la golpeó como una bofetada física. El aire olía a turba quemada y a tierra mojada, un aroma denso y primordial que se adhería a la garganta.
el cochero. Hombre taciturno de rostro curtido que no había pronunciado una sola palabra durante todo el viaje, descargó su baúl en la entrada de grava y se marchó con una prisa que rozaba la descortesía, dejando a Clara sola frente a la inmensa puerta de roble macizo, adornada con una aldaba de bronce en forma de cabeza de león, cuyos ojos vacíos parecían observarla. Clara levantó la mano y dejó caer la aldaba. El sonido retumbó en el interior de la casa, un eco profundo que pareció viajar por pasillos interminables antes de extinguirse. Esperó. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, casi tangible. Podía escuchar el latido de su propio corazón en sus oídos y el susurro del viento moviendo las hojas secas de hiedra que trepaban por la fachada de piedra. Finalmente, se escuchó el ruido de cerrojos descorriéndose, uno tras otro, lentos y pesados, como si la puerta no hubiera sido abierta en años. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando a una mujer de edad avanzada, vestida de negro riguroso, con un manojo de llaves colgando de su cintura que tintineaban suavemente con cada movimiento. Sostenía un candelabro de plata con 3 velas encendidas, cuya luz proyectaba sombras largas y danzantes sobre su rostro severo, marcando profundamente los surcos alrededor de su boca y sus ojos. «Señorita Blackwood», dijo la mujer, no como una pregunta, sino como una confirmación seca. «Soy la señora Ayoway, el ama de llaves. La estábamos esperando. Llegue usted tarde. El tren sufrió un retraso en Leeds, señora Ayoway», respondió Clara, su voz sonando extrañamente fuerte en la quietud de la noche. «Le ruego disculpe la inconveniencia». «El tiempo en esta casa no se rige por los trenes, sino por las necesidades de la familia», replicó la ama de llaves, haciéndose a un lado para permitirle el paso. «Entre rápido. El aire nocturno es pernicioso para los niños». El vestíbulo de Grimstone Manor era cavernoso. El suelo estaba cubierto de baldosas de mármol blanco y negro dispuestas en un patrón de ajedrez que parecía extenderse hasta el infinito en la penumbra. Una gran escalera de madera oscura dominaba el espacio, ascendiendo hacia la oscuridad de los pisos superiores. Pero lo que golpeó a Clara no fue la grandiosidad decadente del lugar, sino el olor. No olía a cena preparándose, ni a fuego de leña, ni a la calidez de un hogar habitado. Olía a cera de abejas, a flores secas, lavanda y rosas muertas, y por debajo de todo eso, un matiz sutil pero inconfundiblemente químico, algo acre y metálico que le recordaba vagamente a las salas de hospital o a las boticas antiguas. La señora Ayoway cerró la puerta, dejando el mundo exterior definitivamente atrás. El sonido del cerrojo deslizándose en su lugar sonó como una sentencia. «El señor Sterling no se encuentra», informó la ama de llaves mientras guiaba a Clara hacia un salón lateral. «Sus negocios en Londres lo retienen a menudo. Usted responderá ante mí en su ausencia. Sus obligaciones son claras, la educación y el cuidado de los jóvenes Edmund y Cordelia. Son niños, delicados, de constitución frágil. Requieren quietud, orden y una rutina inquebrantable». Clara asintió absorbiendo cada detalle. Las paredes estaban cubiertas de paneles de madera oscura y los muebles pesados y victorianos estaban cubiertos con sábanas blancas como fantasmas en reposo. Pero había algo más, un detalle que hizo que un escalofrío recorriera su espalda, no por el frío, sino por una disonancia visual que su mente tardó un segundo en procesar. En el vestíbulo, sobre la gran consola de caoba, había un espejo, o lo que debería haber sido un espejo. El marco dorado, tallado con querubines y guirnaldas, estaba allí, pero el cristal estaba cubierto por un paño de terciopelo negro, grueso y opaco, que caía hasta la base, ocultando cualquier posibilidad de reflejo. Clara miró alrededor. Un segundo espejo, más pequeño, colgado cerca de la entrada del salón, también estaba velado de la misma manera. «Señorita Blackwood», la voz de la señora Ayoway cortó su observación como un cuchillo. «Hay reglas en esta casa que deben ser respetadas sin cuestionamiento. La puntualidad, el silencio en los pasillos. Y la más importante de todas, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto, debe usted retirar los velos de los espejos. Los niños no deben verse reflejados jamás. ¿Me ha entendido? ¿Puedo preguntar por qué?», aventuró Clara, con la precaución de quien pisa hielo delgado. La ama de llaves se detuvo y giró lentamente la cabeza hacia ella. La luz de las velas hizo brillar sus ojos con una intensidad fanática. «La vanidad es un pecado, señorita Blackwood, pero en el caso de Edmund y Cordelia, la imagen propia es perturbadora para su salud nerviosa. El señor Sterling ha sido muy estricto al respecto. Un solo desliz y será despedida sin carta de recomendación. Y en su posición, con su historial, dudo que pueda permitirse ese lujo». Clara sintió el golpe de la alusión a su pasado, pero mantuvo el rostro impasible. «Entendido, señora Ayoway, no tocaré los espejos». «Bien, su habitación está en el segundo piso, contigua a la guardería. La cena se servirá en su cuarto esta noche. Mañana conocerá a los niños». Mientras subía la escalera, sintiendo la madera crujir bajo sus botas y observando las sombras que parecían estirarse para tocarla, Clara no podía sacudirse la sensación de que, al entrar en Grimstone Manor, no había entrado simplemente en una casa, sino en un mausoleo donde los vivos caminaban de puntillas para no despertar algo que debería haber permanecido dormido. La temperatura parecía descender con cada escalón.
Y aquel olor, esa mezcla de flores muertas y química, se hacía más fuerte a medida que ascendía hacia el corazón de la casa. Los primeros días en Grimstone Manor transcurrieron con una lentitud viscosa, marcada por la monotonía de una rutina impuesta con precisión militar. Clara se levantaba antes del amanecer, se lavaba con el agua helada que una criada invisible dejaba frente a su puerta, y se vestía con la rapidez de quien no desea contemplar su propia incomodidad. El uniforme de institutriz, negro y almidonado, se convertía en su armadura. Conocer a los niños fue un evento que había anticipado con una mezcla de deber profesional y curiosidad morbosa. La guardería estaba situada en el ala este de la casa, una habitación amplia con techos altos, donde las ventanas estaban perpetuamente cubiertas por pesadas cortinas de terciopelo granate que filtraban la luz del día, reduciéndola a un crepúsculo rojizo y enfermizo. Cuando entró por primera vez, el silencio la golpeó de nuevo. No había risas, ni el sonido de juguetes cayendo al suelo, ni peleas infantiles. Edmund, de 8 años, y Cordelia, de 6, estaban sentados en una mesa baja, frente a un juego de té de porcelana. Estaban inmóviles. Sus ropas eran exquisitas, trajes de terciopelo azul noche con encajes de Bruselas en los cuellos y puños, prendas que parecían más disfraces teatrales que ropa para jugar. «Buenos días, niños», dijo Clara, forzando una sonrisa suave mientras entraba en la habitación. Los niños giraron la cabeza al unísono, un movimiento lento y fluido que carecía de la brusquedad habitual de la infancia. Sus rostros eran de una palidez marmórea, casi translúcida, con venas azules apenas visibles bajo la piel de las sienes. Sus ojos, grandes y oscuros, la observaron sin parpadear. «Buenos días, señorita Blackwood», respondieron a coro. Sus voces eran bajas, monocordes, carentes de inflexión emocional. Clara se acercó, notando el frío que emanaba de ellos. No era el frío de un niño que ha estado jugando fuera sin abrigo, sino un frío profundo que parecía irradiar desde el núcleo mismo de sus cuerpos. «¿Qué estáis jugando?», preguntó, tratando de establecer un vínculo normal. «Estamos esperando la hora del té», dijo Edmund. «Pero si acabáis de desayunar», observó Clara, mirando la bandeja intacta de gachas sobre una mesa auxiliar. «El tiempo no importa», dijo Cordelia. Su mano, pequeña y perfecta como la de una muñeca de porcelana, descansaba sobre la tetera fría. «Papá dice que solo importa estar quietos». Durante las siguientes semanas, Clara intentó impartir lecciones, aritmética, gramática e historia. Los niños eran alumnos dóciles, demasiado dóciles. Repetían las lecciones de memoria con una exactitud mecánica, pero sin comprensión ni curiosidad. Nunca hacían preguntas, nunca se reían, nunca lloraban, y siempre se movían con esa lentitud deliberada, como si cada gesto requiriera un cálculo inmenso de energía. Fue una tarde de lluvia torrencial, mientras Clara observaba a los niños sentados inmóviles frente a la chimenea apagada, cuando el pasado la asaltó con la fuerza de un golpe físico. El sonido de la lluvia golpeando contra los cristales la transportó instantáneamente a Londres, 2 años atrás. *flashback y *Londres, 1899. El callejón detrás de Whitechapel olía a ginebra barata, orina y carbón mojado. La niebla amarilla, el infame puré de guisantes, era tan densa que borraba el mundo a 3 pasos de distancia. Clara corría, sus botines resbalando sobre los adoquines cubiertos de limo. Llevaba un bulto en los brazos, envuelto en una manta raída. «¡Ayuda!», gritó, su voz desgarrada por el humo y el pánico. «Por favor, alguien». El niño en sus brazos, el pequeño Thomas, el hijo de la cocinera de su anterior casa, ardía en fiebre. Había sido despedido junto con su madre cuando la enfermedad se manifestó, arrojados a la calle como basura infectada. Clara, en un acto de compasión insensata que le costaría su propia posición, había intentado salvarlo. Recordaba el peso del niño, cada vez más ligero, como si la vida se evaporara de él. Recordaba el sonido de su respiración, un estertor húmedo burbujeante, el sonido de unos pulmones llenándose de fluido. Recordaba haber golpeado la puerta del dispensario de caridad, la madera astillada bajo sus puños enguantados. «¡Abran, se muere!». La puerta se abrió solo una rendija. Un rostro cansado, iluminado por una lámpara de aceite, la miró sin compasión. «Estamos llenos, tifus, cólera, no hay camas. Lléveselo, es solo un niño», sollozó Clara cayendo de rodillas en el barro. «Todos son solo niños, señorita, y todos mueren igual». Thomas dejó de respirar minutos después, allí mismo en el callejón. Clara sintió el momento exacto en que el pequeño cuerpo se relajó, perdiendo esa tensión frenética de la lucha por el aire. Se quedó allí, cunando un cadáver bajo la lluvia ácida de Londres, mientras las sombras de la ciudad industrial se cerraban sobre ella. Había perdido su empleo, su reputación y en ese momento su fe en cualquier dios que permitiera tal sufrimiento. La sensación de impotencia, de tener la muerte en los brazos y no poder hacer nada, se había grabado en su alma como una cicatriz de quemadura. Fin del flashback, Clara parpadeó, volviendo al presente en la guardería de Grimstone Manor. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Miró a Edmund y Cordelia.
Estaban exactamente como los había dejado minutos antes, mirando la chimenea apagada. No se habían movido ni un milímetro. Ni siquiera parecían respirar con el ritmo normal de un niño en reposo. Asterisco monólogo interno de Clara asterisco asterisco ¿qué me pasa? ¿Por qué esta casa me trae estos recuerdos ahora? Es el silencio, este maldito silencio que no es paz, sino ausencia. En Londres el ruido de la vida y la muerte era ensordecedor. Aquí la muerte parece educada, higiénica, pero hay algo mal. Lo siento en la boca del estómago, esa misma náusea que sentí cuando cargué a Thomas. Estos niños no son normales. ¿Es enfermedad? ¿Es esa fragilidad de la que hablaba Ajowai? Me miran y no veo a un niño mirándome de vuelta. Veo una superficie que refleja mi propia ansiedad. Necesito este trabajo. No puedo volver a la calle, no puedo volver a la mendicidad de las agencias de empleo. Debo ser racional. Soy una mujer educada, una mujer de ciencia y letras, no una campesina asustada por cuentos de fantasmas. Pero Dios mío, ¿por qué están tan fríos? ¿Por qué nunca piden comida? ¿Por qué sus ropas huelen a esa extraña mezcla de lavanda y formalina? Asterisco esa noche, incapaz de dormir, Clara decidió escribir una carta a su hermana en Sussex, aunque sabía que probablemente nunca la enviaría. Necesitaba volcar sus pensamientos en papel para ordenarlos, pero al buscar papel en el escritorio de su habitación encontró algo más. Atascado en el fondo del cajón, había un papel arrugado, una carta antigua que no estaba dirigida a ella. Asterisco documento y carta del señor Sterling asterisco Grimstone Manor, 14 de febrero de 1900. Señora, a Ajowai le escribo desde Londres con instrucciones urgentes. El envío de hielo se ha retrasado debido a las tormentas en el norte. Debe racionar lo que queda en la fresquera del sótano. La temperatura en la guardería no debe superar bajo ningún concepto los 10 grados. Si es necesario, abra las ventanas durante la noche. Aunque los niños se quejen del frío, he hablado con el especialista en Viena. Me asegura que el nuevo compuesto de arsénico y glicerina es mucho más estable que las soluciones anteriores. Le envío una caja con los frascos marcados con una X roja. Debe aplicarlo con una esponja suave en las extremidades de Edmund cada 2 días. Cordelia parece mantenerse mejor, su constitución siempre fue más receptiva al tratamiento. Recuerde, la ilusión de vitalidad es primordial. Si alguien del pueblo pregunta, están convalecientes. Si el vicario insiste en verlos, dígale que la luz le hace daño a sus ojos. Nadie debe saber la extensión de nuestra preservación. Suyo en la eterna devoción, Arthur Sterling. Clara leyó la carta 3 veces. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía ruidosamente en el silencio de la habitación. Asterisco preservación asterisco. Asterisco arsénico asterisco. Asterisco temperatura asterisco. Las palabras danzaban ante sus ojos, reorganizándose en una conclusión que su mente racional se negaba a aceptar. Dejó la carta sobre el escritorio y se acercó a la ventana. Afuera, la niebla había engullido los páramos, borrando el mundo hasta dejar solo la casa flotando en un vacío gris. Miró hacia el reflejo de la habitación en el cristal oscuro de la ventana. Su propio rostro. Pálido y demacrado, la miraba de vuelta, pero entonces vio algo más. En el reflejo del cristal, detrás de ella, la puerta de su habitación estaba entreabierta. Y en la oscuridad del pasillo, 2 figuras pequeñas, vestidas de terciopelo azul, estaban paradas inmóviles observándola. Clara se giró bruscamente. El pasillo estaba vacío. Los días siguientes se transformaron en una pesadilla de vigilancia y sospecha. Clara ya no veía a Edmund y Cordelia como niños frágiles, sino como enigmas envueltos en terciopelo y encaje. Comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. La piel de Edmund tenía un brillo ceroso antinatural bajo la luz de la lámpara. El cabello de Cordelia, aunque peinado en tirabuzones perfectos, parecía seco, quebradizo al tacto, como el pelo de las muñecas viejas. Y el olor. Ese olor dulce y químico se hacía más intenso cada vez que se acercaba a ellos para corregir su postura o ajustar sus cuellos. Decidió investigar. Sabía que la señora Ajowai guardaba las llaves de todas las habitaciones cerradas en su cintura, pero había un momento en el día, justo después del almuerzo, cuando el ama de llaves dormitaba en su sillón junto a la cocina, vencida por el jerez. Fue en una de esas tardes grises cuando Clara se deslizó hacia el ático. La escalera que llevaba al último piso era estrecha y empinada, llena de polvo que se levantaba en remolinos a su paso. La puerta del ático no estaba cerrada con llave, sino simplemente atascada por la humedad. Con un empujón fuerte, Clara logró abrirla. El ático era un espacio vasto, iluminado por tragaluces sucios que dejaban pasar haces de luz turbia donde bailaban motas de polvo. El lugar estaba lleno de cajas, muebles rotos y maniquíes, docenas de ellos. Estructuras de alambre y madera, algunas vestidas con ropas antiguas, otras desnudas. Pero lo que llamó la atención de Clara fue una mesa de trabajo en el fondo de la estancia, bajo el tragaluz más grande. Se acercó lentamente, sintiendo que el suelo crujía bajo sus pies como huesos rompiéndose.
Sobre la mesa había herramientas, bisturís, agujas curvas de gran tamaño, bobinas de hilo encerado, frascos de vidrio con líquidos ambarinos donde flotaban órganos irreconocibles, y libros, tratados de anatomía, guías de taxidermia y un volumen encuadernado en cuero negro titulado Ars Moriendi, la preservación de la belleza efímera asterisco. Clara abrió el libro. Estaba lleno de diagramas detallados sobre cómo drenar fluidos corporales y reemplazarlos con compuestos químicos, cómo insertar alambres en las extremidades para mantener la rigidez en poses naturales, cómo usar ojos de vidrio pintados a mano para simular la vida. Flashback 2 Yorkshire, 3 semanas antes de su llegada a Grimstone. Clara estaba en una pensión barata, leyendo el periódico Te Times buscando empleo. Sus ojos se detuvieron en un artículo pequeño en la sección de sucesos extraños. El misterio de los ataúdes vacíos. Se ha reportado una serie de profanaciones en el cementerio de Highgate. Las autoridades están desconcertadas. Los cuerpos no son robados para la venta a escuelas de medicina, como es habitual en el comercio de resurrección, sino que parecen ser seleccionados por su juventud y belleza. No se llevan joyas ni objetos de valor, solo los cuerpos. Un guardia nocturno afirmó haber visto un carruaje negro con el escudo de una familia noble del norte, aunque sus declaraciones fueron desestimadas por encontrarse en estado de ebriedad. Clara había pasado la página sin darle importancia, preocupada por su propia supervivencia. Ahora, en el ático de Grimstone Manor, con el olor a formalina quemándole las fosas nasales, ese recuerdo volvía con una claridad aterradora. Fin del flashback de repente, un ruido detrás de ella la hizo saltar. Era un sonido suave, rítmico, clac, 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 se giró. En la entrada del ático estaba la señora Ayoway. No parecía enfadada, parecía triste, una tristeza profunda y abismal. Le dije que no subiera aquí. Señorita Blackwood, dijo la ama de llaves. Su voz no tenía la dureza habitual, sino un tono de resignación cansada. Hay verdades que es mejor dejar en la oscuridad. ¿Qué es esto?, preguntó Clara señalando la mesa. Su voz temblaba. ¿Qué le están haciendo a esos niños? Ayoway suspiró y entró en la habitación, sus faldas arrastrando el polvo del suelo. El señor Sterling amaba demasiado a su familia. Cuando la epidemia de difteria se los llevó hace 3 años, él no pudo aceptarlo, no pudo dejarlos ir a la tierra fría y húmeda. Dijo que su belleza era demasiado perfecta para ser devorada por los gusanos. Clara sintió que el mundo giraba. Se agarró al borde de la mesa para no caer. Hace 3 años, susurró, pero ellos hablan, se mueven, comen. No, nunca los he visto comer. Mecanismos, dijo Ayoway, señalando los diagramas en la mesa. Relojería fina de Viena, cuerdas vocales artificiales accionadas por fuelles. Y nosotros mantenemos la ilusión. Yo les doy cuerda cada mañana mientras usted duerme. Yo aplico los conservantes. Yo soy la cómplice de esta locura porque yo también los amaba, y verlos así, aunque sea una burla a Dios, es mejor que el silencio de la tumba. Es una abominación, gritó Clara, el horror superando al miedo. Están muertos. Son muñecos hechos de carne muerta y metal. Son Edmund y Cordelia, insistió Ayoway con una firmeza delirante. Y necesitan su té. Clara salió corriendo del ático, empujando a la anciana a un lado. Bajó las escaleras tropezando, con el corazón latiéndole en la garganta. Necesitaba salir de esa casa. Necesitaba aire puro. Pero al llegar al segundo piso se detuvo frente a la puerta de la guardería. La puerta estaba abierta. Entró. Los niños estaban allí, sentados en sus sillas habituales, pero algo había cambiado. Clara se acercó a uno de los espejos cubiertos. Con una mano temblorosa agarró la tela de terciopelo negro. Monólogo interno de Clara, no lo hagas. Si lo haces, no habrá vuelta atrás. Romperás la fantasía que mantiene esta casa en pie. Pero tengo que saber. Tengo que ver la verdad con mis propios ojos. La máscara de la penumbra y la sugestión. Si son máquinas, si son cadáveres, Dios, ayúdame, Thomas murió y se fue. Eso es lo natural. Esto es el infierno en la tierra, la negación de la paz. Tengo que liberar sus almas si es que todavía están atrapadas en esas cáscaras. Tiró de la tela. El terciopelo cayó al suelo con un suspiro suave, levantando una pequeña nube de polvo. El espejo era antiguo, el azogue manchado por el tiempo. Pero la imagen era clara. Clara miró el reflejo de la habitación. Se vio a sí misma, con los ojos desorbitados y el cabello revuelto, y vio a los niños detrás de ella. Pero en el espejo no eran los niños de piel de porcelana y trajes perfectos. El reflejo mostraba la verdad que el ojo humano, engañado por la penumbra y el deseo de creer, ignoraba. En el espejo, la piel de Edmund era gris y apergaminada, pegada al cráneo. Faltaban trozos de carne en su mejilla, revelando el mecanismo de latón y los engranajes que movían su mandíbula. Los ojos de Cordelia no brillaban, eran bolas de vidrio opaco insertadas en cuencas hundidas y oscuras. Sus ropas colgaban sobre cuerpos esqueléticos, momificados, sostenidos por armazones de alambre que brillaban cruelmente bajo la luz despiadada del reflejo. No eran niños dormidos, eran cadáveres articulados. Marionetas macabras en un teatro de dolor eterno.
Señorita Blackwood, dijo la voz de Edmund detrás de ella, pero ahora sin la ilusión visual, Clara escuchó el sonido real, el chirrido de un fuelle de cuero viejo, el clic metálico de una lengua de metal golpeando contra dientes preservados. No debía hacer eso. Clara se giró horrorizada. Los niños se estaban levantando de sus sillas. El movimiento era espasmódico, mecánico. Asterisco tic-tac. Tic-tac asterisco. El sonido de la relojería resonaba en sus pechos vacíos. Papá se enfadará, dijo Cordelia, su cabeza ladeándose en un ángulo antinatural como si el alambre del cuello se hubiera soltado. Papá dijo que los espejos mienten. Clara retrocedió hasta chocar contra la pared. Buscó algo, cualquier cosa, para defenderse. Su mano encontró un atizador de hierro junto a la chimenea. No os acerquéis, advirtió blandiendo el hierro. En ese momento, la puerta principal de la casa se abrió abajo. Pasos pesados, botas de montar golpeando el mármol, resonaron en el vestíbulo. Una voz masculina, profunda y autoritaria, subió por la escalera. Señora, a Yowai he traído el nuevo suministro de éter. Era Arthur Sterling, el arquitecto de la pesadilla. Clara miró a las dos figuras grotescas que avanzaban hacia ella con los brazos extendidos. Brazos que terminaban en manos secas como garras de pájaro. Miró el espejo, donde la realidad de la muerte se burlaba de la ficción de la vida. Lo siento, susurró Clara, no a los monstruos frente a ella, sino a los niños que habían sido una vez. Lo siento tanto. Levantó el atizador y golpeó con todas sus fuerzas, no a los niños, sino al espejo. El cristal estalló en 1000 pedazos. Una lluvia de fragmentos de plata y vidrio que cayeron sobre la alfombra persa. El sonido de la destrucción pareció romper algo más que el vidrio. Los niños se detuvieron en seco. Un sonido terrible, como el de un resorte principal rompiéndose violentamente, surgió del pecho de Edmund. Asterisco Sproing. Asterisco, el niño se sacudió violentamente y colapsó en el suelo, una maraña de terciopelo. Huesos secos y ruedas dentadas que giraban inútilmente en el vacío. Cordelia emitió un gemido que no era humano, un silbido de aire escapando de un pulmón artificial perforado, y cayó de rodillas, su cabeza rodando por el suelo hasta detenerse a los pies de Clara. Arthur Sterling irrumpió en la habitación, con el abrigo mojado por la lluvia y los ojos inyectados en sangre. Vio el espejo roto, vio a sus hijos desmembrados en el suelo, y luego vio a Clara, que sostenía el atizador como una espada sagrada. ¿Qué ha hecho?, susurró Sterling, cayendo de rodillas junto a la cabeza de Cordelia. Tomó la cabeza momificada entre sus manos, acunándola con una ternura que heló la sangre de Clara. Los ha matado otra vez. Ya estaban muertos, señor Sterling, dijo Clara, su voz fría y dura como el acero. Usted solo estaba jugando con sus restos. Déjelos descansar. Por el amor de Dios, déjelos ir. Sterling levantó la vista. Su rostro era una máscara de dolor y locura absoluta. No existe el descanso, dijo él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Solo existe el olvido. Y yo no permitiré que sean olvidados. Asterisco documento 2, extracto del informe policial, condado de Yorkshire, 12 de noviembre de 1901 asterisco, al llegar a Grimstone Manor en respuesta al incendio. Encontramos la estructura principal completamente envuelta en llamas. El fuego, avivado por la gran cantidad de productos químicos inflamables almacenados en el ático y el sótano, consumió la casa con una rapidez inusitada. No se encontraron supervivientes de la familia Sterling. Se halló a una mujer, identificada como la institutriz, vagando por los páramos a 2 millas de la propiedad. Estaba en estado de shock, repitiendo constantemente frases inconexas sobre espejos y relojes. En sus manos, aferraba con fuerza un pequeño zapato de niño carbonizado. Entre los escombros, los bomberos recuperaron varias estructuras metálicas complejas, similares a los mecanismos de los autómatas de feria, pero fusionados con material orgánico calcinado. El forense no ha podido determinar la naturaleza exacta de estos restos. El caso se cierra como muerte accidental por incendio doméstico. Clara Blackwood nunca volvió a trabajar como institutriz. Pasó el resto de sus días en una pequeña casa costera en Hastings, viviendo de una modesta herencia que le dejó un pariente lejano. Los vecinos la describían como una mujer solitaria que cubría todos los espejos de su casa con telas negras y que nunca, jamás, permitía que hubiera muñecas en su presencia. Se dice que en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba desde el mar, Clara encendía todas las luces de la casa y se sentaba en su sillón, escuchando. No el viento ni la lluvia, sino esperando escuchar con terror y esperanza el sonido de un mecanismo de relojería, un asterisco tic-tac asterisco lento y pesado, anunciando que los niños de Grimstone Manor habían venido a terminar su lección de té. La historia de Grimstone Manor se desvaneció en la leyenda local, una advertencia susurrada a los niños desobedientes en Yorkshire. Pero bajo la hierba que ahora crece sobre las ruinas de la casa, entre las piedras ennegrecidas y la tierra quemada, quizás todavía queden engranajes oxidados y fragmentos de porcelana, testigos mudos de un amor tan grande y terrible que se negó a aceptar la frontera final de la muerte. Y en ese rechazo, creó un infierno para aquellos que tuvieron la desgracia de mirarlo a la cara. La memoria es un espejo cruel, y a veces, la única misericordia es romperlo.